Muy bien, vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Ayer recuerden que vimos un ejemplo donde eh, nos pedían determinar la longitud, el diámetro de la tubería para llevar a cabo la distribución del aire comprimido de una determinada empresa, industria. Y recuerden que sacamos un diámetro preliminar, luego sacamos la longitud supletoria debido a los accesorios que tenía para finalmente llegar a obtener el diámetro final. Bueno, vamos entonces a continuar con otro elemento, ¿verdad? Que es muy común encontrarlo en una instalación neumática, que es el filtro con separador de agua. Nosotros ya hemos visto, ¿verdad?, que hay diferentes puntos donde se puede extraer el condensado. El primero, acuérdense que está ahí en el depósito. Luego hay otros procedimientos, ya sea químicos o físicos, para obtenerlos, pero ¿verdad?, es otra forma de hacerlo. Aquí este es un filtro con separador de agua. Aquí se ve de una manera un poquito más esquemática, pero aquí podemos ver, ¿verdad?, que entra el aire. Aquí tenemos una perilla para la apertura o cierre en el caso de que quiera dársele mantenimiento, quitar el elemento filtrante, el cartucho. Y pero en condiciones normales esto está abierto, ¿ah? Llega el aire, pasa a través de unas placas aquí de metal. Esas placas vibran, hace que el aire, las gotitas de agua que pudiera llevar todavía el aire, pues se vaya pegando a las paredes del depósito y se depositen en la parte de abajo. Acuérdense que el agua es más pesada que el aire y se va a ir abajo. Ya posteriormente, después de un cierto tiempo, va a ir subiendo el nivel. Y luego, ¿verdad?, los encargados de la parte de lubricación son precisamente los que tienen que estar checando que este nivel no suba, porque si no, pues entonces también se va a llevar hacia allá, hacia la salida. Pero hay algunos otros que traen una purga automática, sin necesidad que la persona los esté vigilando. Ellos automáticamente hacen el vaciado del tanque. Ya una vez que el aire se le desprende parte del condensado, pasa a través de este filtro. Y ya una vez que pasa a través del filtro, pues ya tenemos un aire limpio, ¿verdad? Cualquier suciedad, partícula que pudiera llevar ahí, pues ahí se ve atrapado en el filtro. Aquí lo podemos ver donde están las placas y acá está el elemento del el cartucho del filtro. Bueno, entonces de esta manera es como todavía ya casi al final se utiliza este tipo de elementos para de esta manera tratar de extraer todavía el condensado, el agua que pudiera llevar el aire, y filtrarlo, limpiarlo, para que si llevara cualquier impureza quedara ahí atrapado en el filtro. Muy bien, entonces aquí tenemos algo importante, que es la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento es el último elemento que se encuentra en el camino, en el proceso de la preparación del aire comprimido, ¿sí? La unidad de mantenimiento, vamos a ver que realiza tres funciones. Tiene un filtro con separador de agua, como el que acabamos de ver, que es esta parte de aquí. Aparte tiene una válvula reguladora de presión, porque ya dijimos que siempre el compresor va a estar trabajando. La línea principal, que es la que abastece de aire comprimido a todas las máquinas, va a estar a una presión mayor, pónganle 10, 12, 20 bares, pero la máquina tan solo va a requerir 4 o 5 bares. Entonces, para esto es este dispositivo que incorpora una válvula reguladora de presión. Lo que hace es, si aquí están entrando 10, él mediante un resorte hace que a la salida solamente haya 4 bares. El filtro con separador de agua ya vimos que funciona de esta forma, ¿verdad? En las placas pueden quitar el condensado que pudiera llevar, y el filtro pues hace que el aceite se limpie. Y la última parte que se tiene es el vaso lubricador. Este vaso lubricador lo que hace es contiene aceite, pero el aire se hace pasar a través de un tubo de Venturi. Nosotros eso lo vimos en la primera unidad. Cuando en una sección transversal de una tubería se reduce el área, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad se incrementa, pero la presión disminuye. Entonces ese vacío que se crea se aprovecha para succionar
el aceite, y luego ese aceite es reincorporado en una cámara que se llama de goteo. Todas las unidades de mantenimiento traen un tornillo para que nosotros podamos ajustar la cantidad de aceite que queremos que se vaya a la salida. Cuando el aceite, la gota de aceite llega acá en la corriente del aire, pues se pulveriza, de tal manera que ya este aire que llega aquí, que sale, perdón, tenemos a la salida, pues es un aire que ya va a una presión regulada, va limpio, seco y sobre todo con una cierta cantidad de aire, porque los elementos a donde va el aire, como son las válvulas distribuidoras y los elementos de trabajo que son cilindros o motores, pues tienen movimiento, entonces requieren de lubricación para evitar el desgaste y el atascamiento. Acá tenemos precisamente el filtro el lubricador de aire. Vean el símbolo, porque en esta unidad pues si vamos a estar trabajando con simbología. Entonces lo que hace aquí, ¿verdad? Al pasar el aire a través de esta sección estrecha, hace que la presión disminuya, succiona el aceite y se recombina acá en esta cámara de goteo para posteriormente salir de manera atomizada. Aquí tenemos ya de una manera un poquito más realista, más esquemática. Esta también, ¿verdad? Este es algo real, nada más que viene un poquito más protegido. Acá esta es como comúnmente la tenemos, la unidad de mantenimiento. Aquí tenemos el filtro con separador de agua y el vaso lubricador, la válvula reguladora y el manómetro, porque nosotros, para poder decir que voy a ajustar la presión de salida a 4 a 5 bares, necesito precisamente de un dispositivo que me mida cuál es la presión de salida. Entonces, esta es prácticamente el último elemento que vamos a tener en una instalación neumática para decir que ya el aire está listo para ser utilizado. Un aire que ya está a una presión determinada, un aire que está limpio, libre de humedad y tiene una cierta lubricación, que vino desde allá donde está el compresor hasta este punto donde lo voy a utilizar con el caudal necesario y con la mínima caída de presión, o la caída de presión permisible, como vimos ahí. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita con lo que llevamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? No los escucho. ¿Sí me escuchan? Inge, Muy bien, vamos a continuar entonces. Ok, ya una vez que el aire llegó, ¿verdad?, a la máquina, pues la máquina, para realizar su trabajo, para que nosotros podamos suministrar de aire comprimido a las válvulas, a los actuadores, pues se requiere de mangueras. Las mangueras pueden ser de plástico, ¿verdad?, de hule o de algún otro material. Dice, las mangueras para alimentación de equipos neumáticos pueden ser tuberías de acero o de paredes delgadas, de cobre, de plástico, y mangueras de goma y plástico es lo que más se utiliza, pero pues el material que vamos a utilizar para una línea neumática va a depender sobre todo de estas tres condiciones. La selección material dice que depende de las influencias del medio ambiente donde se va a ser instalado el equipo, es decir, si hay agua, ¿verdad?, posiblemente el acero no sirva porque se va a corroer, polvo, si la temperatura es muy alta, si hay vapores corrosivos, entonces son condiciones que debemos de ver. Por la fuerza, los esfuerzos mecánicos que tienen que soportar, porque generalmente, como pudieron ver en la primera unidad en las aplicaciones de la neumática, hay movimiento relativo entre el cilindro y la válvula o alguna otra parte, entonces requiere que la manguera absorba ese movimiento. Entonces, pues esos son esfuerzos mecánicos. Y por último, la frecuencia de maniobra del aire comprimido, debido a salidas y purgas en la tubería en breves instantes.
¿Qué tan frecuentemente sale y entra un cilindro? Entonces, de eso, cada vez que entra y sale, las mangueras se ven sujetas a vibraciones. Y eso depende precisamente de la frecuencia de maniobra, que es qué tanto entra, cuántas veces sale. Entre mayor es la frecuencia de maniobra, mayor es el esfuerzo al que se ven sujetos. Bueno, entonces aquí tenemos ejemplos de mangueras. Estas son las que se van a utilizar ya en la última parte, ya cuando estamos ya en los elementos que constituyen la máquina, que constituyen el mando. Ahora bien, ¿cómo se va a hacer para conectar las mangueras a las válvulas, a los actuadores, a los otros elementos? Bueno, para ello se van a utilizar uniones que comúnmente se le llaman racor o racores. Dice, las tuberías interiores de las máquinas se unen entre sí mediante racores, que son este tipo de conexiones. Como pueden ver, los racores generalmente tienen una cuerda, ¿verdad? Una rosca para sujetarlos a parte fija, como es el cuerpo de una válvula, como es la tapa de un cilindro, la tapa anterior o posterior. Puede haber rectas, ¿verdad? Como es este caso, o bien con cierto ángulo. Puede haber otras que son de tipo T, otras de tipo Y, hay muchos. Ahora bien, actualmente, ¿verdad? Todo equipo neumático actualmente pues ya utiliza conectores rápidos, que son estos. No se requiere, ¿verdad?, que tener por ahí llaves para hacer el apriete, ¿verdad? Como es el caso de las tuberías de gas. Simplemente se mete esto, adentro hay una roseta de acero que hace que la manguera quede sujeta y no se salga, y tampoco permite que haya fugas. Ya en el caso de que quiera yo sacar la manguera, únicamente tengo que empujar esta parte que es la cazoleta y la manguera sale sin ningún daño. Estos se llaman conectores rápidos. Dice, los racores para las conducciones de plástico que se emplean cada vez en mayor número se ofrecen en un amplio surtido. La unión de los tubos con los nuevos racores rápidos es sencilla, barata y rápida, y en la mayoría de los casos se hace sin herramienta. O sea que esto se hace de manera manual. Lógicamente, para meter esto a una válvula, al cuerpo de una válvula, pues ahí sí vamos a tener que utilizar una llave, lo que mejor se ajuste, ¿verdad? Posiblemente una llave española, no sé, quizás un dado para este caso, ahí se tiene que ver. Pero ya para esta parte se puede hacer de manera manual. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto que llevamos hasta ahorita. ¿Alguna duda? A ver, alguien habló, parece que Santiago, no sé, no escuché. ¿Todo bien, Inge? Muy bien, bueno, vamos a ver un video, ¿verdad? Donde ustedes van a ver la secuencia que lleva el aire comprimido. Nosotros vimos algunas otras cosas. Esta es una máquina que pues es sencilla, pero nos da a entender cómo funciona, desde dónde viene el aire comprimido hasta el lugar de utilización. Pongan atención, voy a conectar una bocina que tengo aquí a ver si me permite que se escuche mejor. Este video describirá cómo trabajan los sistemas. Espérenme tantito que falta. Este video describirá cómo trabajan los sistemas neumáticos industriales. Estos 5 tipos de componentes representan los elementos más comunes utilizados en los sistemas. El objetivo final de toda esta colección de componentes, en la mayoría de los casos, es crear movimiento que realizará algún tipo de trabajo en un entorno industrial. La neumática es una de las tecnologías más utilizadas para automatizar procesos repetitivos. Por lo tanto, las aplicaciones comunes pueden ser mover un producto de un lugar a otro, presionar o sujetar piezas de un producto. Para entender mejor cómo trabajan los sistemas, empezaremos por el inicio, con el compresor.
y siguiendo el proceso hasta la meta final del movimiento. El compresor genera la energía que alimenta el sistema en forma de aire comprimido. Para generar aire comprimido, el compresor aspira aire de su entorno y lo presuriza o confina a un espacio más pequeño, creando la energía necesaria para controlar el sistema. Una vez comprimido, el aire necesita estar seco y limpio, para que las partículas dañinas como óxido o suciedad no obstruyan las partes móviles del sistema. El aire comprimido viajará a través de un tubo o línea al siguiente componente, llamado Unidad de Preparación de Aire o FRL. FRL son las iniciales de filtro, regulador y lubricador, que son piezas comunes que componen la unidad de preparación de aire. Típicamente, la primera unidad en el sistema de preparación de aire es lo que se conoce como separador de líquidos, el cual hace circular o girar el aire utilizando paletas con forma especial. La rápida circulación del aire presurizado elimina la humedad no deseada debido a la fuerza centrífuga. La siguiente unidad es un filtro, el cual elimina aún más las partículas y la humedad en un proceso de 2 etapas. Tal como en el separador de líquidos, una serie de paletas o aspas en el filtro circulan el aire en la primera etapa. En la segunda etapa, el aire pasa a través de una media filtrante llamada elemento con el fin de atrapar los contaminantes no deseados. Una vez que está seco y limpio, es común ajustar el nivel de presión de aire que sale del compresor. Este ajuste tiene un impacto en cuánta fuerza genera el sistema. Una presión más alta permite al actuador ejercer más fuerza, y una presión más baja genera menos fuerza. El regulador logra esto utilizando un ensamble accionado por resorte. La perilla en el regulador ajusta la fuerza del resorte de control para lograr un punto de ajuste de presión deseado. Cada vez que el nivel de presión disminuye por debajo del punto de ajuste deseado, el poppet o la válvula interna abre un camino para que la presión más alta fluya aguas abajo. Esta operación continúa hasta que la presión en el sistema alcanza la presión de ajuste del regulador. En este punto, el poppet o válvula interna se cierran hasta que haya un nuevo flujo de demanda. También es común tener un manómetro en el regulador, para que el usuario pueda monitorear la presión del sistema. Finalmente, en aplicaciones específicas tales como motores de aire o herramientas neumáticas, se puede agregar un lubricador para distribuir una fina brisa de lubricante en el aire comprimido, que ayude a lubricar los componentes que siguen el flujo de aire. Ahora que el aire comprimido está limpio, seco y establecido en la presión correcta para la aplicación, el siguiente paso es dirigirlo hacia donde deseamos crear movimiento. Una válvula de control direccional es usada para lograr esta tarea. Esta válvula de control direccional cuenta con una serie de vías internas que pueden conectar el aire que llega al puerto de entrada, con una o dos vías en la salida de la válvula llamados puertos de trabajo. Dependiendo de la posición de los elementos móviles, los cuales típicamente son llamados carretes, el aire será bloqueado para pasar por un puerto y permitirá su paso por el otro. Las secciones altas en el carrete, llamadas discos, impedirán que el aire avance por un camino, mientras que las secciones inferiores del carrete, llamadas surcos, permitirán el flujo a su alrededor para avanzar a uno de los puertos de trabajo. En este tipo de válvulas tan común, cuando la unidad no está accionada, el carrete es forzado hacia el lado izquierdo de la válvula por un resorte. En esta posición usted puede ver que este disco impide que el aire salga por el puerto de trabajo número 4, y en cambio es forzado a salir por el puerto número 2, debido a que el surco en la sección inferior del carrete permite que el aire fluya y pase al puerto de trabajo número 2. Para cambiar la dirección del aire hacia el puerto de trabajo número 4, la válvula debe estar accionada. En la mayoría de los equipos automatizados, un PLC o controlador lógico programable dará la orden a la válvula para cambiarla mediante una señal eléctrica. Cuando llega una señal en un componente de la válvula llamada bobina del solenoide, se crea un campo magnético que atrae hacia ella una pieza central llamada émbolo. Cuando el émbolo no está asentado, permite que el aire del interior de la válvula, conocido como presión piloto, empuje este carrete hacia la derecha. Una vez que este carrete llega al extremo derecho de la válvula, el disco o secciones altas cierran el paso hacia el puerto de trabajo número 2, y en cambio dirige el flujo de aire comprimido hacia el puerto de trabajo número 4. Cuando se elimina la señal del PLC, también se elimina la fuerza generada por el electroimán. En tal punto, el resorte del émbolo vuelve a su estado inicial, lo que elimina la señal de aire que empuja este carrete. El resorte del extremo opuesto devolverá este carrete a su posición predeterminada una vez más, dirigiendo el aire de regreso por el puerto de trabajo número 2. El PLC ahora puede dirigir el aire a cualquier puerto que se necesite cuando sea necesario.
El siguiente componente en el sistema, el actuador, nos permitirá realizar un trabajo útil con el aire comprimido que limpiamos y redirigimos. En la mayoría de las aplicaciones, el propósito de cambiar la dirección del aire comprimido por la válvula es generar movimiento en diferentes direcciones. Parker fabrica una amplia variedad de actuadores o cilindros, como también se les llama comúnmente. Ellos convertirán el aire comprimido en movimiento. Estos tipos comunes de cilindros son con final de vástago mostrados aquí. El actuador creará movimiento utilizando la energía del aire comprimido suministrado por la válvula de control direccional. Podemos ver que el puerto de trabajo número 4 está conectado a la parte posterior o tapa en el extremo del cilindro. Cuando el aire comprimido empuja el pistón, es forzado a moverse hacia adelante adentro de un tubo que comúnmente se llama camisa del cilindro. El pistón está unido a un vástago que se extenderá como resultado de la fuerza generada por el aire comprimido que actúa sobre el pistón. El actuador continuará moviéndose en esa dirección hasta que alcance su límite físico, o si la resistencia a la fuerza, comúnmente llamada carga, es mayor que la fuerza del aire comprimido, en cuyo caso el regulador de presión puede ajustarse a una presión más alta. Ahora que hemos completado la extensión, necesitaremos un método para retraer el actuador a su posición inicial. La válvula de control direccional logrará esto, cambiando la dirección en que fluye el aire comprimido desde el puerto de trabajo número 4 al puerto de trabajo número 2. El puerto de trabajo número 2 se conecta al extremo de la cabeza del actuador, y cuando el aire comprimido empuja en el lado opuesto del pistón, invertirá la dirección del vástago del pistón. Este movimiento inverso se suele denominar retracción. Para que este actuador expulse el aire que contiene el cilindro, este debe de ir a algún lugar al que comúnmente se denomina escape. El aire de escape se ilustra con el color rojo y se muestra saliendo del cilindro, fluyendo de vuelta a través de la válvula, hacia afuera del silenciador y al exterior en la atmósfera. Este sistema puede repetir este proceso tanto como el PLC le indica que mueva las cosas del punto A al punto B, por ejemplo. En este ejemplo, el PLC le dice al actuador que mueva este producto enviando una señal a la válvula de control direccional, que está usando aire comprimido limpio y seco para alimentar el actuador. La neumática también se usa comúnmente para sujetar dos componentes juntos en un proceso de ensamble, para ayudar a formar un producto terminado. A través de la combinación de los productos de preparación de aire, válvulas y actuadores de Parker, existe una amplia gama de aplicaciones que pueden ser resueltas. Visítenos en parker.com/mx para explorar todos los productos neumáticos que tenemos para ofrecer. Muy bien, como pudieron ver ahí, ¿verdad? Pues detallan de una manera un poquito más clara, ¿verdad? Cómo funciona la última parte que decíamos que es la unidad de mantenimiento, donde ya es el último paso donde se limpia, se le extrae el posible condensado, se le regula la presión y se le adiciona una cierta cantidad de aceite. Pueden ver ustedes que tanto las válvulas como los cilindros tienen movimiento, entonces si el aire que llega no lleva aceite, pues se pueden atascar porque los cilindros están para afuera, para adentro. Dependiendo del proceso puede haber una frecuencia de maniobra muy grande. Entonces, si no hay aceite, se atascan, se dañan, se quedan ahí trabados, ¿verdad? Cuando por descuido la unidad de mantenimiento se queda sin aceite. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita, alguna duda que tengan. No los escucho. Ahorita no tengo dudas, profe. Muy bien, entonces miren, ya ahorita hasta aquí, ¿verdad? Tenemos ya la primera parte, ¿verdad? De lo que es la producción y distribución del aire comprimido. Ya vimos, ¿verdad? Cuál es ya vimos cuál es ¿cómo se dice? Todo el proceso que implica esto. Entonces ya están en condiciones de hacer la primera tarea, que se trata de realizar un mapa de secuencia para que ustedes de manera gráfica vayan viendo cuál es la secuencia que se lleva en la preparación del aire comprimido. Por ahí tienen ustedes, ayer les explicaba, sí les expliqué lo de la portada modelo, les expliqué también lo de las rúbricas, ya está cómo hacer ahí las instrucciones para hacer un
mapa de secuencia. Ya tienen programada esa tarea, se vence el día viernes a las 23:59 para que lo hagan con anticipación y no haya problemas, porque de aquí para adelante si no la entregaron ahora sí lo siento. ¿Sale? Entonces tienen hasta el viernes a las 23:59 para hacer esta tarea, la tarea 2.1. Bueno, vamos a ver entonces ahora, vamos a entrarle a la parte de hidráulica. Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo la producción y distribución, pero de la potencia hidráulica. ¿Qué elementos intervienen para esto, verdad? Aquí a manera esquemática, de una manera muy burda, muy representativa, pues tenemos ciertos elementos. Tenemos por aquí un contenedor de aceite, ¿verdad? Que es un depósito. De ahí, del depósito lo toma la bomba genera flujo. Si hay resistencia al flujo se genera presión, llega a una válvula direccional, ¿verdad? Que es la que va a controlar el flujo de aceite que le llega al cilindro para hacer que el vástago salga o se retraiga según sea el caso. Dice, para la mayoría de las máquinas la energía que en última instancia realiza el trabajo es energía mecánica. Nosotros sabemos que los sistemas hidráulicos se caracterizan porque desarrollan fuerzas, como vimos en la unidad 1, de cientos o miles de toneladas. Entonces, en este caso, ¿verdad? La hidráulica tiene que llevar a cabo un movimiento, o sea, la energía hidráulica es una energía de presión debido a la presión que genera la bomba con el aceite. Pero lo que hace el trabajo útil es el movimiento del cilindro o de algún motor. Dice, por esta razón las energías requieren de un actuador antes del punto de trabajo. Los actuadores transforman la energía eléctrica, neumática e hidráulica en energía mecánica. Aquí hablan de una manera general, ¿verdad? Los actuadores, para nuestro caso, que es la neumática y la hidráulica, ya vimos que pueden ser motores o pueden ser cilindros. En esta unidad vamos a ver los tipos de cilindros y los tipos de motores porque hay varios. Cada método de transmisión de energía tiene sus propias ventajas y desventajas. Por esta razón, una máquina puede ser equipada con una combinación de sistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos e hidráulicos. No vamos a encontrar una máquina puramente neumática o puramente hidráulica, ¿verdad? Vamos a ver combinación de energías, como en el caso del video. En el video veíamos que la válvula para controlar el cilindro era una electroválvula. Una electroválvula requiere de una señal de voltaje, generalmente de 24 volts DC, que se utiliza para excitar una bobina que crea un campo magnético para mover el carrete de la válvula. Pero eso implica entonces ya entrar a otra parte, la parte eléctrica, y cuando se combina la parte eléctrica con la parte neumática se dice que se está trabajando en electroneumática. Lo mismo sucede con hidráulica. Hay hidráulica pura, pero también hay hidráulica electrohidráulica. Hidráulica pura me refiero a que cuando las válvulas son accionadas de manera manual, o sea mecánicamente y no eléctricamente. Bueno, vamos a ver entonces cada uno de los elementos que intervienen en la producción y distribución de la potencia hidráulica. Bueno, entonces nosotros tenemos el primer elemento que va a necesitar un sistema hidráulico, es un depósito. Este depósito, ¿verdad?, se utiliza para almacenar todo el fluido que el sistema requiere todavía más una reserva. ¿Cuánto aceite requiere un sistema? Pues lo que requiere un sistema va a depender de la cantidad de actuadores, de que estén llenas todas las líneas, todas las cámaras de los cilindros, porque puede suceder que si ese actuador, se acuerdan en la aplicación que vimos en la primera unidad de la hidráulica, cuando vimos un video del parque de diversiones, no me acuerdo cómo se llama, ¿se recuerdan? Donde está la animación esa del terremoto, ¿se recuerdan? Es Universal Studio.
A ver si me escuchan o no me escuchan porque parece que estoy solo. Sí, sí se escucha, Estamos bien, sí, Ok, estamos. entonces ahí recuerdan que eran decenas de cilindros y todos estaban trabajando de manera simultánea. Entonces, un sistema hidráulico como ese tiene que tener un depósito muy grande. De cierta forma vimos que también había por ahí acumuladores que permitían tener también el aceite presurizado para cuando llegaba el momento de actuar a todos ellos. Bueno, entonces el depósito consta de lo siguiente. Tiene, ¿verdad?, una placa de montaje. Aquí arriba generalmente va montada la bomba, el motor. Tiene un respirador de aire. Esto, ¿verdad?, es por donde se alimenta el aceite, pero permite la entrada del aire para que la bomba pueda succionar perfectamente. Tenemos por aquí la línea de entrada a la bomba, que se le llama línea de succión, y en la parte de abajo tiene un colador, que es un filtro, pero es un filtro tosco. Los filtros, ¿verdad?, tienen cierta medida. Esa medida depende del tamaño del poro. El poro viene siendo el orificio por donde pasa el fluido. Entre más pequeño, hablamos de micrones, ¿verdad?, de micras, pues es más fino el filtro. En el caso del filtro, del colador que está aquí, pues es un filtro tosco porque el tamaño del poro es grande. ¿Por qué razón? Porque aquí no podemos poner un filtro fino porque se va a forzar mucho la bomba y pudiera entrar en cavitación. Del otro lado tenemos acá la línea de retorno. Pueden ver que hay una placa que divide el tanque en dos. Esa placa se llama placa deflectora, mampara o también bafle. Tiene una altura aproximadamente de 2/3 el nivel del aceite y separa la línea de succión de la línea de retorno. Aparte tenemos aquí el retorno de drenaje, que es una línea que generalmente el aceite cae por gravedad. Tenemos bridas, algo muy importante. Tenemos los indicadores de nivel. Siempre hay que estar vigilando el nivel que tiene el depósito porque los sistemas hidráulicos son susceptibles a fugas, sobre todo, ¿verdad?, la fuga, los sellos del, del émbolo, ¿verdad? Perdón, del sello del vástago, que es un sello que es dinámico porque está entre dos partes que se mueven. Entonces ese es uno de los que más se gastan, y si hay una fuga, una gota, digamos, por minuto, en la hora ya son 60 gotitas al día, ya es un resto de aceite. Entonces nosotros como supervisores tenemos que estar verificando siempre que el nivel del aceite en el depósito sea el adecuado. Lógicamente este nivel va a estar fluctuando arriba y abajo cuando está trabajando el sistema, pero independientemente de que esté fluctuando, debemos de ver cuál es el mínimo y cuál es el máximo que se tiene. Bueno, ahora bien, el depósito, aparte de que en primera instancia pensamos que únicamente sirve para almacenar el aceite, debe de realizar otras funciones, como vamos a ver aquí. Generalmente un depósito bien diseñado, un depósito grande, el tamaño del depósito por regla debe ser de 2 o 3 veces el tamaño de la bomba. La bomba, ¿cómo se especifica el tamaño de una bomba? En galones por minuto. Por decir, si una bomba tiene una capacidad de 10 galones por minuto, pues entonces el depósito va a ser de 20, o sea, 2 por 10, 20, o 3 por 10, 30. De 20 o de 30 galones, para que de esa manera, ¿verdad?, el sistema trabaje adecuadamente. Entre más grande es el depósito, mejor. ¿Por qué razón? Aquí la placa mampara, ¿verdad?, evita que la línea de retorno. ¿Qué es la línea de retorno? Pues es la que trae todo el aceite que ya fue a través del sistema, a través de las válvulas, a través de los actuadores, hizo su trabajo y regresa. Pero ese aceite estuvo a alta presión, pasó a través de estrechos difíciles de las válvulas, en fin, y eso hizo que se elevara la temperatura. Entonces es un aceite que llega caliente. Entonces nosotros sabemos que la temperatura del aceite debe de mantenerse siempre estable, constante, para evitar también que varíe la viscosidad. Bueno, entonces una de las funciones que permite un depósito bien diseñado es darle tiempo al aceite de que se enfríe a través de las paredes del depósito. Hay algunos depósitos que traen intercambiadores de calor
de aire o bien de agua. Otra de las funciones que realiza el depósito es que si dejamos que el aceite que viene de retorno no sea el mismo que el que se está bombeando, por eso está la placa deflectora, pues también se le da tiempo de que se separe el aire que pudiera traer. A veces entra aire al sistema, entonces aquí las burbujas de aire permiten, si no es si inmediatamente no se bombea, permiten escaparse. También cualquier impureza, cualquier rebaba que pudiera traer el tanque, ¿verdad? El líquido, perdón, permite que se asiente. Estas son entonces las 4 funciones que debe de desempeñar el depósito. Se utiliza como almacén para el fluido hasta que el sistema lo necesite. También se debe de tener un lugar para separar el aire del fluido, permitir que se asienten los contaminantes. Y dice, un depósito bien diseñado ayudará a disipar cualquier calor que se genere en el sistema. ¿Ok? Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda que tengan? No, ninguna, profe. Muy bien, bueno. Vamos a ver esta parte de aquí, ¿verdad? Las características que debe de tener el depósito. Aquí ya vemos de una manera un poquito más explícita, ¿verdad? Cómo están los elementos. Tenemos el depósito. Acuérdense que había una placa aquí de montaje donde les decía que generalmente está arriba la bomba y el motor. Está la línea de succión. Aquí está el colador. Aquí está la mampara o placa deflectora, que también se le llama baffle, y de un lado está la línea de retorno, el que trae el aceite caliente, que ya hizo su trabajo, y de este lado está la línea de succión. Aquí nos damos cuenta todavía de una manera más gráfica que el aceite que llega, ¿verdad? No es el mismo que es el que es nuevamente enviado al sistema, de tal manera que se le permite, ¿verdad? Darle tiempo a que se libere el aire, a que se disipe el calor y a que se asienten los posibles contaminantes, alguna rebaba. De cierta manera, ¿verdad? El fondo del tanque se diseña de tal manera que sea combado, o sea, con cierta inclinación, y en la parte más honda, más profunda, está el tapón, para que ese tapón sirva para drenar el aceite en el caso de que se quiera cambiar. Por lo general ese tapón es un tapón magnético, para que cualquier rebaba, cualquier impureza, cualquier polvo metálico, pues ahí quede pegado y no se vaya nuevamente hacia el sistema, que pudiera atascar alguna válvula, sobre todo eso. Dice, cubiertas que sean fácilmente removibles para facilitar la limpieza. Y también dicen, es necesario un tubo indicador. Aquí tenemos el tubo indicador de nivel, ¿verdad? Para que de esta manera podamos estar verificando el nivel que hay del tanque en el aceite. Y ya por último vamos a dejarla aquí para ir a la par con el grupo de la mañana. La placa deflectora, mampara o baffle. ¿Cuál es la función principal? Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, una placa deflectora se extiende hacia los lados a través del centro del tanque. Aquí lo vemos, esto, ¿verdad? Acá aparecía en color rojo. Entonces, esta es usualmente como dos terceras partes de la altura del nivel del aceite, y se usa para separar la línea de entrada de la bomba de la línea de regreso, para que así no sea el mismo aceite el que recircula continuamente y el cual debe de hacer una ruta a través del tanque. Entonces, esa es la función principal de la mampara: separar la línea de succión de la línea de retorno, para evitar que el aceite que viene de retorno inmediatamente sea bombeado otra vez hacia el sistema. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna duda que tengan? Ninguna, Muy bien, bueno, entonces aquí la vamos a dejar, jóvenes. Ya, si Dios quiere, mañana continuamos.
No sé si tengan alguna pregunta, si no, pues aquí la vamos a dejar.